comentarlos, ¿no? Según Naciones Unidas, un estudio que hizo Naciones Unidas, en el mundo hay 67 millones de jóvenes indígenas. 67 millones de jóvenes indígenas. Y en nuestro país, 950.000 jóvenes indígenas. Ellos representan el 15.7% de los jóvenes peruanos en nuestro país. No son un número cualquiera y no tendrían por qué seguir pasando desapercibidos. Para compartir su experiencia de esfuerzo, de dedicación, de lo que significa estudiar en una universidad, vamos a estar ahorita con ellos. Yo quisiera ya que se presentaran Ruth, Elías, Magali. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ruth, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, ante todo, buenos días. Poetare, ahora, namos llama Esainesha, Tarnoxiana, Charomar, Nestrapar, Limo, Perú, ¿no? Bien, ante todo, buenos días, hermanos, hermanas que están aquí, que conducen este programa Andina TV. Agradecer también en primer lugar a Chirapa por el espacio que nos ha permitido y también desde de nosotros como Perú, como peruanos, identificarnos y hacer conocer que también en Perú existimos tantas culturas, ¿no? Mi nombre es Ruth Noemí Francisco Quinchuya, soy indígena Yanesha, estamos ubicados nosotros en el departamento de Cerro de Pasco, mi provincia es Oxapampa, mi distrito es Villarrica y vengo desde la comunidad exactamente Unión de la Selva y que vengo representando siempre a FECONAYA, que es Federaciones de Comunidades Nativas Yaneshas. Gracias. Y después, para seguir, Elías, me gustaría decirle, por ejemplo, que Ruth tiene 26 años y está estudiando para ser ingeniera agroforestal acuícola. O sea, vamos a tener una futura profesional mujer en esas lides. Elías, cuéntanos tú. Preséntate, ¿cómo estás? Borigano Mitsukai, Shano, no bueno, Hugekopi. Yo no soy noribi, yo hice que era noribi como buena isosinani, como buena escuela no hice que noribi para una comunidad y no hice que de Kitty para un país. Y bueno, buenos días, ¿qué tal? Una traducción, una interpretación a la que he podido reflejar en mi idioma. Bueno, antes de nada, gracias por el espacio de Canal TV Andina y también al mismo tiempo agradecerle a la institución que ahí, a la organización, a la asociación que nos está apoyando bastante, a Chirapa, también a la ECMIA, por permitirnos estos espacios de encuentros, este espacio de reflexión como jóvenes. Y bueno, exactamente, soy indígena Cacataibo, de familia lingüística Pano. Estamos ubicados ahorita en la provincia y distrito de Padre Abad, de la región de Ucayali. De acá a Lima podemos decir que está algo de 900 kilómetros. Y desde esa perspectiva indígena, como joven indígena, a la vez afrontando una realidad globalizada, y queremos hacer un aporte más conjunto a la que nosotros pensamos hacer. De acuerdo. Vamos a tener tiempo de hablar mucho y eso es bueno y hay que aprovecharlo al máximo. Otra cosa que también quiero compartir con ustedes es que Elías está estudiando para ser profesor primaria, está junto con Ruth en la misma universidad, que es la Universidad Intercultural de la Amazonía, que está en Pucallpa. Y Magali, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Preséntate. mucho gusto. Primero, gracias por la invitación. Estamos aquí en un encuentro de jóvenes internacional, entonces venimos jóvenes de diferentes países, no solamente de Costa Rica, estamos de varios países de Centroamérica, de México, de Brasil, de Argentina, y estamos todos compartiendo nuestras experiencias. Yo soy indígena Urunca, y Bien Aviró. ¿Cómo están todos? Yo soy de la zona sur de Costa Rica, y nosotros estamos conformados como un grupo de jóvenes indígenas que nos llamamos Federación Indígena de Estudiantes. He tenido que corregir 2 veces el nombre porque para nosotros es importante recalcar que primero somos indígenas y después estudiantes en el momento que formamos nuestra federación. Claro, tú me haces la corrección como 3 veces y yo seguía poniendo Federación de Estudiantes, no, Federación Indígena. No, a otras personas también en temprano les tuve que decir. Aclarando. Sí. Primero estamos reivindicando que somos primero indígenas y luego estudiantes, porque entonces en nuestra federación primero apoyamos los procesos de movimiento indígena en los derechos de nuestros territorios.
después los procesos universitarios, porque no necesariamente van en normalmente van en contraste y no paralelamente al proceso de los territorios. Bien interesante lo que dices, porque justamente me da pie para hacerles la pregunta, ¿no? Esta pregunta inicial, porque me imagino que tu comentario iba por el lado que no los acompañan en el proceso de aprendizaje en la universidad, ¿no? Para ustedes, ¿la universidad los acoge? ¿Los acoge? ¿Se sienten parte de ella o es un poco difícil estar ahí? En este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía se ha creado con esa visión, ¿no? de que se tiene que acoger y preparar todos los pueblos amazónicos y andinos también. Sin embargo, actualmente la universidad está pasando por una situación bastante crítica, se podría decirlo, porque ¿qué es lo que está pasando? Estamos pasando un problema, como por ejemplo estamos recibiendo bastante atropellos como pueblos indígenas, discriminación, y no nos sentimos prácticamente acogidos frente a la universidad, lo cual nosotros... ¿Cómo sientes que a pesar de ser una universidad hecha para justamente incluir, no lo está haciendo contigo? No estamos, ¿de qué manera, por ejemplo? Por ejemplo, hay docentes, hay ingenieros en este caso que trabajan en esa institución, pero no directamente de la Amazonía. Entonces vienen formados de instituciones, por ejemplo, de La Molina, entonces nos rebajan, nos dicen de que nosotros como pueblos tenemos una preparación académica bastante baja, no tenemos esa competitividad, y como pueblos nosotros no vamos a llegar a esa competencia a nivel académico, ¿no? Entonces, de esa manera nos están rebajando tanto y no nos ven. La mayoría de las personas, de los jóvenes que están en esa universidad, ¿vienen de las comunidades indígenas? Casi el 90% somos pueblos indígenas. ¿Los profesores son indígenas? No. En su mayoría son de Lima, son mestizos. Son mestizos. Sí, en la mayoría ya, son el hecho de ser mestizo no produce empatía. No entienden la palabra intercultural. Para ellos intercultural es simplemente conozco tu cultura y eso es todo. Pero para nosotros la interculturalidad es que nosotros tenemos conocimiento de nuestros pueblos y a todos los pueblos que estamos dentro de la universidad. Lo que pasa es que nosotros queremos unificar los conocimientos culturales y con los conocimientos científicos, ¿no? Queremos interrelacionarlo, pero ellos no lo entienden de esa manera. A ver, la experiencia contigo, Elías, ¿no hablan tu lengua? O sea, cuando te enseñan, hablan tu lengua. Dos, cuando tú te estás preparando para ser profesor, sí, nada menos que de niños y de niñas, ¿no? No sé si de alguna zona de nuestro país o específicamente de nuestra Amazonía, pero tú sientes que es necesario que hablen tu lengua. Dos, ¿tienes alguna visión, tu etnia, tiene alguna visión del mundo que la formación que te dan en la universidad no la recoge? ¿Cómo es? Yo afirmo tener una educación en mi mismo idioma es tener una base fundamental, especialmente como joven indígena y también como pueblo indígena. Y yo creo que una educación en tema de EIB, que se denomina Educación Intercultural Bilingüe, se ha dado de acuerdo a la formalidad de los pueblos indígenas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia ha sido en nivel primaria, recogí la educación primero en mi idioma. Entonces me ha servido como un base de conocimiento, un base de tener un aprendizaje, un conocimiento significativo que puede dar una práctica tanto en la parte occidental, como nosotros llamamos a los mestizos occidental, y también en mi comunidad. O sea, ¿tú estudiaste en un colegio del Estado público en tu idioma? Sí, el Estado ha promovido una educación bilingüe, ¿no? Entonces, en mi comunidad hay una escuela estatal, pero es una escuela bilingüe, ¿no? De acuerdo. ¿Y en la universidad se recoge esta experiencia también bilingüe? ¿Cómo te enseñan a ti? ¿Dónde están las dificultades o no hay dificultades? Las dificultades ahorita en ese tema es que no hay un mecanismo, la misma política de la universidad que impulsa a que los estudiantes puedan tener acceso a una educación superior científica en su propio idioma. Como decía la hermana Ruth, los profesores que están ahí no conocen el contexto, la cosmovisión indígena. Es más, los mismos funcionarios de la universidad no conocen esta afinidad cultural, porque la Universidad Intercultural fue creada bajo la necesidad de los pueblos indígenas y también con la lucha de los líderes indígenas, y no cumple y no reúne ahorita las condiciones
para denominarse como una universidad intercultural, a la cual nosotros conceptualmente nos viene preparando que es solamente conocernos entre culturas, que las culturas tienen que interrelacionarse, pero esa relación no la entiende. O sea, nosotros sí lo entendemos bien claro. Queremos poner en práctica conocimientos práctica de nuestro pueblo y conocimiento científica. De acuerdo. O sea, eso son más que todo tener una responsabilidad firme entre pueblos, como jóvenes, y que de una u otra forma nos entienda y que nos reconozca como joven indígena. Y en especial, hay profesores, vale la pena recalcar, hay profesores que sí conocen el contexto indígena, pero en práctica a veces hay dificultades porque también, como decía Ruth, hay docentes que tienen otra formación ideológica, hay otra formación científica fuera del contexto indígena. Entonces es digamos, dura batalla para nosotros hacerle entender y que la cosmovisión, que la realidad, que la composición de los conocimientos indígenas sea insertado en todos los contextos sociales para contribuir a que estas enseñanzas sean de acuerdo a la formación, ¿no? Ya. A ver, ¿y en tu experiencia cuál es? Bueno, Magali, yo soy... digamos, ¿este sentimiento lo compartes con Sí, ellos? pero tal vez es muy diferente porque nosotros es aún más difícil porque somos el acceso en primer lugar, son tal vez tres niveles, que el acceso de indígenas a universidades, a educación superior en sí, en Costa Rica es muy bajo. Entonces, primero, los que hemos podido llegar, tenemos que pasar por muchos obstáculos que no están adaptados a nuestras realidades. Por ejemplo, un examen de admisión, no tenemos la misma preparación académica en secundaria que en otros países, en otras zonas. Por ejemplo, en colegios privados en San José tienen un curso especial para que puedan pasar ese examen de admisión, y gente que tiene muchísimo mayor ingreso económico entra con becas a las universidades nacionales, cuando habemos personas en zonas rurales que tal vez no tenemos el mismo nivel de preparación para estos exámenes. Dime, en el caso de ustedes de Costa Rica, perdona que te interrumpo un rato, Magali, el Estado promueve el ingreso de los jóvenes indígenas a las universidades con becas o con convenios. Eso debería ser porque cuando se realizan proyectos, un ejemplo muy reciente es un préstamo que hizo el Estado con el Banco Mundial para mejorar la infraestructura de las universidades públicas en Costa Rica. Para realizar cualquier proyecto con entidades internacionales como estas, se deben realizar políticas operativas que tienen estas entidades para garantizar esto. Y una de esas políticas operativas es ambiente, otra es género, y la tercera es pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo garantizar el acceso, el ingreso y la permanencia y el éxito académico de estudiantes indígenas, cuando realmente eso no lo han promovido nunca? Y siempre las universidades nosotros hemos sido nada más un objeto de estudio. Nosotros vemos cómo entran en nuestras comunidades con sus carros, último modelo, 4x4, llegan donde lo que ellos llaman un informante y se regresan, y nosotros no sabemos nada más. Cuando están... Y tú me hablas de ellos como si no fueran parte de tu vida, y son de Costa Rica como tú. Y ellos normalmente nos han tratado de solamente sacar información, y hasta este momento se está llegando a una negociación de llegar de verdad a una educación intercultural. Todos los estudiantes que ahorita estamos en la Federación Indígena de Estudiantes, todos ellos somos de distintas carreras. Por ejemplo, yo estudié agronomía y ahora estudio planificación en la Universidad Nacional. Tiene 26 años, está joven, por favor, tome nota, tiene 2 carreras. Y estoy en la sede central. Llegar a la sede central es lo más difícil. La mayoría de indígenas en mi país estudian educación y educación primaria porque es lo más fácil, y solamente lo dan universidades privadas que no tienen tampoco un nivel académico para poder después, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Llegan estos profesores que no se han preparado bien a dar clases a las escuelas, y en las escuelas son los que nos preparan a nosotros, y nosotros vamos y no podemos llegar a la universidad. Entonces yo quisiera en esta parte, perdona que te corte, para compartir la experiencia, ¿no? Que me hable como a nivel personal y también de sus percepciones. Por ejemplo, en tu caso, que te estás formando para ser ingeniera, para ser ingeniera, ¿no?
agroforestal, acuícola, o sea que no es cualquier especialidad. ¿En dónde has encontrado tú la mayor dificultad por el hecho de ser indígena y de ser yaneya? O sea, ¿en qué parte de la formación? Si tú me tuvieras que decir una... Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, integramos 3 carreras: agronomía, forestal y acuicultura, ¿no? Entonces, en la universidad, por ejemplo, hay biólogos que defienden y nos llenan de teorías acuícolas y todas esas teorías, y en cuestión agronomía igual, ¿no? Forestal igual, pero no hay un sistema en sí, en cuestión práctico, en el campo, como los que necesitamos nosotros en nuestras comunidades. Si bien es cierto, tenemos todos los recursos, hacer un sistema integral. En este caso, ¿cómo podemos integrar o intervenir en cuestión acuícola, agronómica y forestal en nuestras comunidades? Simplemente no es solo hecho de tener esa carrera y que me llenes a mí de teoría y que en la práctica yo voy a estar perdida. Entonces nosotros siempre venimos reclamando eso a los ingenieros, a los biólogos, a los agrónomos. Queremos nosotros en sí aplicar ese sistema en el campo, porque el día que yo egrese me voy a comunidad, porque esa es nuestra visión, y esa es mi visión, de que yo tengo que regresar a mi comunidad, impulsar a mi comunidad, sacar desarrollo y también los recursos naturales que contamos ahí, porque tenemos agua, tenemos animales, tenemos especies forestales. Entonces, y diversidad. Diversidad, exactamente. ¿Cómo puedo yo transformar hacia el mercado, o cómo puedo yo impulsar a hacer un desarrollo frente a esto? Y esa información tú ves que no la tienes en el día a día y en tu formación profesional. Exactamente. Elías, y esto, por ejemplo, puede motivar a que los chicos se vayan de la universidad, no terminen la carrera. ¿Cuál es tu experiencia? Precisamente los hermanos, o sea, mayormente los jóvenes de diferentes pueblos que han venido a esta universidad unida, muchos de ellos han regresado a sus pueblos porque no han encontrado una expectativa que ellos esperaban. Por ejemplo, los que estudian en educación primaria bilingüe, en la carrera donde yo estoy ejerciendo este año, ya terminó, los chicos pensaban que por lo menos tener una dinámica, un trabajo práctico, como ellos como docente preparado, profesional, regresar a su comunidad, fortalecer a través de una educación bilingüe, a que esos niños desde pequeñito empiezan a autoidentificarse, a autorreconocerse como pueblos, y que mañana más tarde, cuando sea un ciudadano, una persona de bien, que defiende, que diga con coraje: soy indígena. Pero el indígena significa mucho que aportar a la ¿Y tú sientes que en la universidad no los forman a los jóvenes maestros de esa manera y por eso se van y no terminan la carrera? Simplemente es como digo, ¿no? Los docentes no conocen el contexto indígena. Entonces, por eso los hermanos vienen y regresan, porque no encuentran ese contexto, esa perspectiva, cómo ellos educar a sus niños bajo un mecanismo de sistema más tradicional, cultural, ¿no? Entonces, como decía Ruth, son decisiones que de una u otra forma ellos toman, ¿no? Porque claro, ellos vienen con un compromiso. No es un compromiso que de una u otra forma cualquiera, jóvenes de acá, de Lima, de cualquier parte de la región, se van a prepararse y se ingresan y simplemente quiere terminar su carrera para luego trabajarlo, ¿no? Y ese trabajo simplemente va a responder sus intereses personales. Tú dices que no pasa eso acá. Pero en el contexto de nosotros venimos con un compromiso. Ese compromiso es una preparación primero, tanto científica, técnica y también práctica. Ya, tú me estás diciendo ahorita que ustedes tienen un deseo de formación que no lo consiguen. No lo consiguen. Eso en concreto, y por ese motivo muchos no persisten en continuar con la carrera y se van. Sí, se van. Para continuar contigo, Magali, permítame recordarles que si quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados, a Ruth, a Elías o a Magali, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @agencia_andina, o a través del Facebook, Agencia Andina de Noticias. No dejen de hacerle las preguntas, no dejen de comunicarse con nosotros. Magali, ¿cuál es la experiencia tuya? Porque digamos que ellos están estudiando en una universidad en donde supuestamente todo tendría que ser más fácil, porque tiene visión intercultural, no tendría que haber discriminación, y
tendría que, digamos, mejorar las perspectivas y los deseos de estudio de los jóvenes que llegan ahí. ¿Tú estás en una universidad como la de ellos, con esa visión intercultural, o es la nacional común y corriente? Universidad pública común y corriente. ¿Y el proceso de aprendizaje cómo es más doloroso, difícil? ¿Cómo Sí, si lo comparas con él? Primero, lo del acceso, ¿verdad?, que mencioné antes. Usted me preguntaba que si tenemos becas, ¿verdad? Y estamos en el mismo sistema como es pública, de becas estatales, de becas que el Estado da un porcentaje a las universidades públicas, pero las universidades públicas en mi país son autónomas. Entonces cada universidad maneja el presupuesto de forma distinta. Entonces yo, por eso le decía, en la federación yo soy de la UNA y estudio una carrera. Pero hay... brunca? ¿Hablas una lengua? Soy lengua brunca, sí. Pero no has hablado ahorita, ¿no? Sí, en principio presenté. Está pensando en la inmortalidad del Amazonas. Saludé, ¿cómo están todos? Ah, qué maravilla. Y en tu caso, tu lengua materna, tu caso, ¿es tu lengua de tu mamá y tu papá? ¿Los dos son bruncas? Sí, los dos son bruncas. Entonces, ¿tienes hermanitos también? No, mis hermanos, mi hermano mayor no tuvo la oportunidad de terminar secundaria. Y mis hermanos menores están ahorita también en proceso de terminar secundaria y ha sido bastante complicado. ¿Cuántos hermanos también. son ustedes? Somos 4. ¿Y ese orgullo que tienes por ser brunca te lo transmitieron tus padres o tú lo aprendiste? Desde mi abuelita, claro, mis padres también, por supuesto. Y en el caso tuyo, Elías y Ruth, ¿cómo fue? Precisamente desde mi abuelita, desde mis padres, porque fue una de las fundamentos de lucha por la que he visto defender su territorio, mi papá, ¿no? O sea, especialmente... Mi padre tiene 71 años y actualmente 71. vive, ¿no? Fue una autoridad comunal que se ha enfrentado a diversos tipos de agrupamientos social, ¿no? Como se ha vivido en los años 80, ¿no? Claro. Y fuera de eso me ha confortado, me ha llenado de valor para seguir manteniendo ese coraje, ese sentimiento como indígenas. Especialmente la relación que tenemos en la cosmovisión Cacatayo es... mi familia, mi mundo es los bosques y la forma como nosotros afrontamos como indígenas. Claro, es algo que yo he aprendido mucho justamente de ustedes, ¿no? Porque siempre se habla de la naturaleza, hay que defender la Amazonía, qué lindo los árboles y los animalitos, pero nunca salen las personas, como si no existieran, ¿no? Sí, eso es. Para ti ha sido, tú también el ser llaneya, desde chiquita, ¿sí vibraste con eso o también lo fuiste aprendiendo? ¿Cómo fue? No, en el caso mío, por ejemplo, yo llevo dos culturas. Ajá. Mi madre es llaneya, mi padre es quechua, pero también deriva de aymara. Y entonces yo, gracias a Dios, claro que la historia es un poco larga, entonces mi madre me dejó con mi mamá porque me tuvo desde muy joven. Me dejó con mi abuelita desde pequeñita, desde 15 días de nacida. Yo crecí con mi abuelita hasta mis 12 años y desde pequeña siempre mi abuela nunca nos habló el castellano porque éramos 3 la que mi abuelita criaba, éramos 3 mujercitas y pues entre discusiones y todo siempre era mi idioma, llaneya. Y estudié en diferentes escuelas y en todas las escuelas siempre tuve ese rechazo. El ejemplo de que yo hable mi idioma como que no era bien recibida en las escuelas, ¿no? Es así que yo como así migraba en las escuelas, en diferentes, un año en otra escuela, otro año en otra escuela, donde pudiera sentirme yo acogida. Pero así fui creciendo gracias a mi mamá, que le digo es mi única madre, mi padre y todo, mi abuela. Entonces no olvidé mi idioma. A los 12 años yo vine a la capital, yo regresé a mis 21 años nuevamente a la comunidad, pero como que ese lazo, esa vivencia no me apartó para nada. Entonces, al regresar a la comunidad nuevamente, reviví esa cultura, ese idioma, entonces lo tengo y lo llevo siempre en mí. Bien interesante, porque ustedes hablan su idioma. Su lengua, perdón, sí, su lengua. En el caso de brunca, ¿cuál es brunca, pero nosotros más bien es brunca, ¿no? Sí, por esta transculturalización que ha habido en mi pueblo, somos 2 territorios que somos del pueblo brunca y hemos perdido gran porcentaje de nuestra lengua. Y entonces hay un proceso, desde el mismo Ministerio de Educación en las escuelas se da, pero no se da de forma pertinente, nada más se da como una segunda y unas cosas, segunda lengua, pero unos cuantos cursos y realmente en las familias no se motiva a que esto se recupere. Y nosotros, yo por mi abuelita, todas las frases y todas las cosas que sé, es que, porque me pasó lo mismo que la hermana
Mi mamá desde que yo tenía 3 años me dejó con mi abuelita también y entonces me crié en la comunidad. Y ella me enseñó frases y más grande, con un grupo de jóvenes que somos parte de los mismos que estamos también trabajando, nos hemos interesado más por practicar y aprender y acercarnos más a los mayores que practican la lengua. ¿Su relación con el español, con el castellano, fue difícil aprenderlo? En caso mío sí fue un poco difícil porque, como decía, ¿no? Irme a la escuela, en una escuela que es monolingüe, y yo solamente hablar mi lengua, como que eso no me relacionaba tanto con los chicos, con mis compañeros y también con el docente, porque el docente siempre nos decía, oye, si tú acá hablas tu idioma, mejor retírate, no es una cosa de discriminación. Era bastante fuerte, pero a menudo pasó, entonces como dice la letra, entra con sangre, tenía que aprender a acomodar el lugar. Pero lo aprendiste, digamos. Pero lo aprendí, claro, lo aprendí. ¿Y fue un proceso feliz o complicadito? Bueno, creo que en mi parte... Qué lindo que habla español, dijiste. No tanto lindo, porque al regresar a la comunidad, por ejemplo, en caso de nosotros como Yanishes, ya la juventud, los jóvenes actuales ya no hablan el idioma, entonces como que tú ya no tienes esa compatibilidad de hablar jóvenes, nos unimos y compartamos, divertémonos en nuestros idiomas, ¿no? Pero ya es difícil. Si tú quieres hablar el idioma, mejor júntate con los ancianos o con las personas mayores para que puedan debatir. Ahí es lo que sí, es como que me siento ahí como que no soy parte de ello, de la juventud, en este caso en la identidad, ¿no? ¿Y tu relación con el castellano cuál fue, Elías? Yo aprendí a los 5 o 6 años el castellano. Cuando empecé mi primaria no entendía nada de castellano. Mis padres no me enseñaron, pero cuando llegaron los profesores monolingües, que son los docentes mestizos, forcé a aprender, ¿no? Porque todas las enseñanzas que él nos daba eran en castellano y yo me forzaba y me iba a preguntar todo lo que decía, ¿no? En el cuaderno decía, señora, por favor, practicar castellano con su hijo. ¿Y tu mamá hablaba? Mi mamá hablaba el castellano. Ay, no. Me empezó así hasta que 10, 11 años ya estaba un poco moldeando el contexto del castellano y más o menos entendía y ya más empezaban a comprar, buenos días, a hablar. Entonces cuando vine a la ciudad a hacer mi estudio secundario, primero a quinto, ya también me sufrí bastante, ¿no? Un año casi, pero como hay constantemente comunicación en castellano y me adapté rápido al idioma castellano, entonces aprendí así sucesivamente en mi preparación. También algo que me ha significado bastante, que hay algunos hermanos mestizos también que sus hijos llegan a la comunidad y se matriculan en la escuela y aprenden, ¿no? La lengua tuya. La lengua mía, entonces crecen con ese contexto indígena. Y incluso le insultan, ¿no? Si son mujeres, cuando le molesta a sus paisanos mestizos, le insulta con eso. Y algo dinámica que le ve, ¿no? Como algo gracioso que nosotros la vemos, ¿no? Entonces eso es una parte de nuestra identidad que nos fortalece, que nos da un reflejo más colectivo, en la cual que somos una cultura viva. Que siempre mis padres me dicen, ¿no? Nunca olvides que tú vienes de una cultura muy misteriosa, a la que tú enfrentas, a la que tú vives ahora. Tú puedes relacionarse con diferentes puntos de vista, con diferentes niveles de personas, pero tú eres Elías, eres Cacataibo, por más que te hagas. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Y de una otra forma enfatizarle y darle un mensaje que la identidad cultural como pueblos indígenas es fundamental bajo esa necesidad cultural que un país que abarca muchas culturas así como Perú puede tener una política que pueda responder a esas necesidades. Claro. Y en tu caso, Magali, ¿cómo fue tu relación con el castellano? Y fue más bien al revés, porque nosotros entonces en la escuela es el único espacio donde se fortalece el idioma brunca. Y existen secundarias, nosotros no tenemos que salir del territorio para la secundaria porque hay secundarias en mi territorio. Ajá. Y más bien en la secundaria ya se olvida completamente porque en la secundaria llegan personas que no son indígenas, llegan de todos los lugares
en la periferia del territorio. Entonces, aunque se quiera dar la lengua, el idioma brunca, los otros padres que no son indígenas han estado en contra y ponen recursos y todo para que no se dé, entonces ya se pierde, y aún más cuando se llega a la universidad, porque ahí sí tenemos que trasladarnos fuera del territorio. Y existen, por eso decía yo, insistiendo en el examen de admisión en esas cosas, porque desde toda la educación, los planes de estudio en la primaria, secundaria y el mismo acceso a la universidad, todo es en español, y al menos mi lengua es 60% tal vez los hablantes. Y que hemos recuperado, perdón, de la lengua. Pero existen otras culturas como la Bribri, la Cabecar, la Malecu, la Nove en Costa Rica, que hablan 100% su lengua y se les da como la brunca, como que si fuera una segunda lengua, y todos sus estudios. Y entonces cuando quieren pasar examen para poder terminar sus estudios secundarios, lo que más les cuesta es el examen que hacen en español, porque no pueden hacer redacción en español porque no es lo mismo. O en matemáticas, en el examen de admisión, uno de los compañeros nuestros de la federación contaba en una reunión que tuvimos hace poco, que hicimos un encuentro en mi comunidad para hablar sobre acceso a educación y ese respeto, que sea un proceso pertinente de las universidades públicas, y él contaba que existe una cultura cabeca, que es la cultura cabecar en Costa Rica, que tienen muchas formas de contar si cuentan algo vivo, si cuentan una cosa, son muchas formas de contar, y en el examen de admisión dicen cuántos en la forma que nos enseñan en español, ¿verdad? Entonces, pasar todas esas formas al contexto blanco, podemos decir, es muy difícil. Una velocidad, jamás, sería muy difícil, porque tal vez no se puede emprender. Y tú sabes que por ahí hay una pregunta, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, ¿no? Porque soy muy curiosa para conocerlos más. Yo les comentaba al inicio del programa que había entrevistado a unos justo estudiantes indígenas de la Universidad San Marcos, y también están organizados, y de la Cantuta. Y que a mí me sorprendió mucho más los de San Marcos, porque tenían pues bien claro este afán de logro y de estudio, de necesidad de estar formados en una universidad. Pero uno de ellos, que estaba estudiando para ser abogado, me decía, yo tengo que encender la velita, porque vivía en un sitio donde no tenía luz, para poder entender qué me están diciendo los filósofos, porque no los entiendo, me decía, porque mi filosofía es otra, de justicia. Y por ahí va una pregunta, y ustedes están en una universidad con visión intercultural, tú sientes, Ruth, y tú, Elías, y en tu caso también, Magali, ¿ustedes sienten que la formación que recibe es una formación occidental que no recoge su manera de ver el mundo, de entender el amor, de entender el aprendizaje, de cuidar el ambiente? No sé, cuéntenme. Totalmente. La enseñanza que nos dan, por ejemplo, en la universidad, el aprendizaje que nos llenan es occidental. Incluso nosotros mismos como jóvenes acogemos más la moda, ¿no?, occidental, y como que no nos sentimos identificados con nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tu visión, ¿cuál es? Si tú dices, este es occidental, ¿la tuya cuál es, para decirme eso? Por ejemplo, quizás yo como joven podría vestirme como Yanesha, ¿no? Ajá, con mi ropa que me hace Yanesha. ¿Por qué no caminar libremente? Si yo camino libremente, la gente me mira y me dice, ¿de dónde sale esa chuncha?, como siempre nos dicen. O ¿de dónde salió salvaje? Ese salvaje, no hay que acercarnos porque nos puede hacer daño, como siempre nos ha determinado el Estado mismo, ¿no? Entonces, como que no nos sentimos en esa parte. Ya. Y tú, en tu caso, Elías, ¿cómo sientes tú que esta enseñanza occidental, formación occidental, no tiene que ver con tu manera de ver el mundo, la vida? Completamente de acuerdo. ¿Cuál es la tuya? O sea, por ejemplo, para ti, ¿qué es educar? Para mí, educar es tener, en mi visión como joven indígena, es conocer al contexto, conocer e empezar a interrelacionarse con mi mismo contexto, sea personas, sea animales, sea bosques, o sea, cualquier elemento o componente que pueda haber en mi contexto. Entonces, para mí, precisamente, en nuestra visión como indígena, nosotros no oponemos a cualquier tipo de aspectos sociales, ¿no? Uno es tema de educación, ¿no? No nos oponemos que nos dé una educación en idioma castellano, que nos hablen de otras culturas,
pero sí también que refleja mucho la importancia de recoger todos estos conocimientos que nosotros queremos reflejar al mundo. Entonces, como decía, ¿no? Ya por lo menos entendemos, ya nos vestimos, ¿no? Nos vestimos, nos ponemos ropas, pero eso no limita que nosotros dejamos de pertenecer a una cultura. Más bien, teniendo esta oportunidad, esta facilidad de interrelacionarse con el mundo occidental, nosotros lo llamamos así, a los mestizos, que también que fluyan cómo explorar estos vestimentas. Por ejemplo, esta vestimenta, ¿cómo tengo que usarlas? ¿Qué tengo que convertirlas con esto? En tema de educación bilingüe, ¿no? ¿Cómo tengo que estos diseños para que los niños conozcan? ¿Qué significa estos bordes, estos diseños? Porque esto tiene significado. Entonces, ¿Y esa información no te la dan en la universidad? Esta información no nos da en la universidad. No simplemente, por ejemplo, en tema de educación, ¿no? Dice que tú tienes que ir a tu comunidad y enseñar el idioma, pero no me dice cómo tienes que hacer ¿Te cuesta entender los textos que te enseñan, que te dan para leer? La misma preparación que nosotros exigimos, a veces logramos entender los textos. En ese sentido, por lo menos tratamos de interpretar, porque primero es, todas las informaciones que nos vienen, primero es recoger con nuestro idioma, después cognitivamente hacemos una interpretación o una trasladación del idioma, de nuestro idioma al castellano. Entonces, de acuerdo a eso, sacar una conclusión y definir qué dice un texto. ¿Eso lo hacen? Eso es lo que yo, particularmente en mi caso, y no hago. ocurre. Y no ocurre, no, muchas veces no ocurre. Y en ciertas partes concuerda mucho, ¿no? Concuerdan a veces a la que nosotros pensamos, pero digamos que es una mínima, ¿no? Una mínima que nosotros podemos tener en ese sentido. Y yo, en mi lugar mío, ¿no? A veces yo pienso, ¿por qué no tener, así como me comentaron mis abuelos, de que la vida es así, que el mundo es así, que el contexto de nosotros es así, y también de otra parte, por ejemplo, del hermano Shipi. Mi abuelito hablaba 5 idiomas. O sea, 5 lenguas. 5 lenguas. O también castellano, inglés, francés, no sé. Hablaban... Hay que hable también por favor, Magali. Hablaba Shipibo. Cholito, hablaba le Shipibo. Le da su pase a Magali. Sí, hablaba Shipibo, Abajún, Cacataibo y castellano, ¿no? También Asháninca. Entonces, sin tener una preparación, sin... ¿Tu abuelito paterno o materno? Mi abuelo paterno. ¿Y tu experiencia, Magali, cómo ha sido? Que yo creo que en Costa Rica lo que se toma es, como les comentaba hace un rato, que no se reconoce nuestro conocimiento, sino se ve como algo nada más folclórico, ¿verdad? Ah, sí, andan con sus vestidos y hablan su lengua. Si no habla su lengua, no es indígena. Si no anda con su vestido, no es indígena. No se reconocen nuestros conocimientos reales de usos del suelo, por ejemplo, de nuestro territorio ancestral cultural, nuestros espacios sagrados que no son lo mismo. Y todo eso se contradice y el Estado lo contradice y las universidades son del Estado, entonces también repiten esto, cuando deberían, ya que somos más bien un instrumento de ellos, importarles que nosotros estemos realmente. Con esto de las becas no puedo decir que fue difícil accesar a una beca en mi caso, en la beca ya cuando uno está dentro, pero el problema es el ingreso, el problema es el acceso, es casi imposible accesar. Yo me fui antes hacia otra región a estudiar los últimos 2 años de secundaria y creo que eso fue lo que hizo que yo pudiera pasar ese examen de admisión, porque si no hubiera sido completamente difícil. Y ¿hay deserción en la universidad también? ¿En tu experiencia? La permanencia. Por lo menos en la nacional, ¿no? El cambio, sí, es que hay 4 universidades públicas. Está la Universidad Nacional, la UCR, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y el Tecnológico de Costa Rica. En la federación habemos estudiantes de todas estas 4 universidades y de sedes de distintas regiones del país. ¿Esas 4 están en San José? Sedes centrales están en San José, pero las 4 están en todo el país. Y habemos estudiantes de las centrales y habemos también en las sedes de los otros. ¿Y en la nacional cuál es tu experiencia? ¿Han desertado los estudiantes indígenas? Claro que porque sí. El proceso de aprendizaje es muy difícil. Porque tenemos que pasarnos de una realidad completamente distinta a nuestros territorios a una que no conocemos, donde no sabemos el primer mes que estamos ahí tenemos que ver dónde vivir. A veces nos dan residencias, otras veces no.
y saber dónde vivir, arrimarnos tal vez a alguien. No tenemos que comer porque después ya nos dan la beca, pero tampoco con solo el alquiler ya donde estamos se nos va toda la beca. Comemos muy diferente, nos ven muy diferente. La dieta es y distinta. Entonces, yo considero que mi país es uno de los países más racistas y xenofóbicos que hay. Y cuando me dices dieta, una dieta distinta, por ejemplo, ¿qué comes que no puede comer un joven de tu edad en San José? Digamos, en San José, nosotros los Bruncas somos muy carnívoros y comprar carne en San José es muy caro. Es sumamente caro. ¿Y cómo vamos a comer en San José cosas? Tenemos que acceder a otras cosas que son más baratas, pero tampoco estamos acostumbrados también a utilizarlas así. ¿Ustedes han coincidido de alguna manera en que el punto de vista de los pueblos amazónicos, digamos, por decirlo de alguna manera, no está considerado dentro de la formación académica de las universidades? Es más o menos lo que les he podido entender, ¿no? Si tuviera que recogerse el punto de vista de los amazónicos, de ustedes, en la formación que deben de darse en las universidades, ¿cuáles serían estos puntos de vista? ¿Qué reconocen ustedes que tienen, que tendrían que estar dentro de la formación universitaria? De repente lo entiendo como nuestros recursos naturales, que muchos, por ejemplo, las concesiones forestales se posicionan en nuestros territorios sin pedir, sin ninguna autorización, y cogen las especies. Perdón, sigue. Cogen las especies maderables, entonces lo sacan, talan tanto que lo extinguen las especies, y no se dan cuenta que nosotros, a pesar de vivir tantos años, no hemos desaparecido esas especies, al contrario, los hemos mantenido, pero vienen ellos simplemente por no tener ese conocimiento, lo extraen a tal naturaleza que lo desaparecen. Entonces, porque como me lo has dicho, da la impresión de que me estás hablando de algo que está fuera de ti, ¿no? O sea, la naturaleza amazónica es de una manera y no la reconocen y no la cuidan como nosotros la cuidamos. Como nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué valor tiene la naturaleza para ti? O sea, ¿qué representa eso en tu vida? La naturaleza para nosotros desde el punto de vista cultural, por ejemplo, para Yanesha, ese es el recurso vital que nosotros a través de la naturaleza vivimos. En la naturaleza están los animales, están los frutos naturales, está el suelo, está el agua, la productividad. ¿Qué comías tú cuando eras chiquita? ¿Cuál era tu dieta? Me gustaba comer perdiz asado con yuca asada, y me gustaba coger frutas del monte que naturalmente lo producen en el bosque está. ¿Y hasta ahora la comunidad Yanesha, el grupo Yanesha, se alimentan de esa manera o han cambiado sus hábitos? No, nos alimentamos actualmente, pero como digo, ¿no? Las especies se han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo, precisamente por esos extractores, extractivistas que se han posicionado y han extraído la fauna silvestre y todo, y ya no tenemos ese acceso. Ahora con por ejemplo, nuestras áreas protegidas Yanesha, al contrario, cuando nosotros queremos acceder, tenemos que pagar una multa al Estado, el mismo hecho de querer sacar algo que a nosotros nos pertenece. O sea, prácticamente nos han quitado todo lo que nosotros es nuestro. Ahora, con cuestión de las zonas de amortiguamiento, por ejemplo, ni siquiera tenemos el acceso de trabajo a trabajar como guardaparques, por ejemplo, más que traen otras personas extranjeras para que cuidan supuestamente donde nosotros hemos habitado tantos años, y no lo ven de esa parte. Y en tu caso, Elías, ¿qué sientes tú que tiene la visión la etnia Cacataibo, que no se recoge? ¿Qué tienen? ¿Una manera de concebir la familia, el mundo, el conocimiento? ¿De qué forma? Nosotros en mi comunidad, la comunidad se ha vuelto muy insensible. Por ¿Lo mismo Cacataibos? Sí, lo mismo, o sea, nosotros, los factores que se ha presentado en nuestra realidad. Los factores, como dijo, ¿no? Es tener un estado monismo, un estado donde los derechos es uno solo. Y fuera de ese derecho no han tenido en consideración que hay otros derechos, que esos son los pueblos indígenas. Entonces por eso es que se han dado programas, proyectos, en este caso de lotización para lotes petroleras, de concesión forestales. Entonces eso afecta a dos aspectos muy fundamentales. Quiero poner en conocimiento esto. ¿Qué es el amor, por ejemplo, para ti? ¿Perdón? El amor, ¿cómo se ve el amor desde tu visión, de tu como visión? El amor, nosotros tenemos una relación entre las personas, entre los componentes de la naturaleza, el árbol, el animal, o sea, eso, o sea, refleja mucho el contexto,
es un sistema muy circular. Nosotros no somos ajenos Ya. a que un árbol esté de mal estado, aunque un árbol tenga la plenitud de tener un espacio donde no está. Entonces a nosotros nos incentiva porque la misma naturaleza nos enseña cómo interrelacionarse con ellos. Entonces, una como visión rápida que nosotros hemos adaptado Ya. es que se van esto, ¿no? Y nos preocupa mucho porque fuera de nuestro contexto hay otros factores, como digo, ¿no? Que son cosas diversos. Y ya para cerrar, porque tenemos el tiempo acabó. Es una maldad que pase el tiempo tan rápido, hablando experiencias tan interesantes y conmovedoras, ¿no? Como las de ustedes. Para cerrar, Magali, en tu caso, ¿cuál sientes tú que es la conmovisión que tienen los Bruncas, que no es recogida por la academia? ¿No? A ver, yo creo... Yo te voy a decir una, básica, y ya cerramos despedirnos. Bueno, nosotros tenemos es muy complejo, no podemos decir una sola cosa porque todo está relacionado y todo es una sola cosa y todo debería ser integrado. El problema es que se nos toma solamente como unos informantes y no se hace un proceso en conjunto desde la academia y desde propuestas de nosotros mismos para llegar a estas conclusiones. De acuerdo. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, que hayan compartido sus experiencias, sus historias con Generación Z. Ruth, Elías, Magali, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con ustedes será hasta la próxima semana. No sin antes decirles que el proceso de inclusión continúa, no sé si será para siempre, de manera perpetua, pero nuestros indígenas todavía hay que dejarlos que se vayan incluyendo, que vayan formando parte de este lindo proceso que es la vida y la vida democrática de un país. Les agradezco su sintonía, sus miradas, sus ojos y será hasta el jueves. Chau.